Buenos días estudiantes del plantel 02 del Colegio de Bachilleres San José del Cabo. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia que se trabajará este día con el tema de efecto Venturi. Nos acompaña en esta ocasión el geólogo Efraín Pérez Espinosa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Buenos días, Efraín. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Buenos días. También nos acompañan, como ya les mencionamos, los estudiantes del plantel 02, turno vespertino, coordinados por la maestra Sandra Ruth Zúñiga López, maestra de física. Me voy a permitir leer una reseña del ponente. Como ya les mencioné, el que nos va a estar acompañando es el pasante en geología Jesús Efraín Pérez Espinosa, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, y tiene la licenciatura en Geología. Tiene una especialización en yacimientos minerales, ha asistido a diversos cursos de actualización, como análisis de formación en rocas, curso taller de radiodivulgación, diplomado en comunicación de las ciencias impartido por la Universidad de Coahuila. Ha participado en proyectos de investigación, por mencionar algunos: estudio geológico del bloque de Los Cabos, realización del Valle de Santo Domingo en base a sus recursos suelos y agua, geología del complejo plutónico en La Paz. Ha tenido varios cargos dentro de la universidad, como responsable técnico del Laboratorio de Suelos y Aguas Agrícolas, responsable técnico del Laboratorio de Física, responsable técnico del Laboratorio de Cartografía. Del 2004 a la fecha es responsable técnico del Laboratorio de Petrología. Ha participado en varios eventos y proyectos de divulgación científica, como La Ciencia para Todos en todos los rincones, coordinado por COSIT. Ha participado en la radio de la Universidad Autónoma en el cóctel científico. Ha participado en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT. Igualmente ha participado en la geología en tu escuela para todo el sector educativo, proyecto del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenido, Efraín, te cedemos la palabra. Gracias, buenos días a todos otra vez. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ok. Ok, ahí se supone que sea en pantalla completa. Sí, es correcto. Bueno, jóvenes, como ya dijo la maestra, el ingeniero Pedrín, mi nombre es Efraín Pérez. Y bueno, estas charlas son una serie es un ciclo de conferencias, ¿no? que se están impartiendo, ¿no? En un convenio que tenemos con los COBACH en todo el estado de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema de manera muy general, que es el efecto Venturi. No sé si ya lo vieron este tema ustedes, pertenece a la asignatura de Física 2 del cuarto semestre. Voy a hablar algunos conceptos, ¿no? Básicos, ¿no? Para este tema. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué me cambia esto? Ok. Bueno, el temario que les voy a manejar, vamos a hablar de algunas consideraciones previas. Voy a manejar una introducción y conceptos básicos, ¿no? Como voy a manejar conceptos de hidrodinámica, la densidad, masa, gasto, flujo. Vamos a ver la ecuación de continuidad, el principio de Bernoulli y el efecto Venturi, ¿verdad? Al final, y algunas aplicaciones en nuestra vida diaria, ¿no? De este conocimiento, ¿no? Que está dentro del plan de estudios de los planteles COBACH en todo el estado. Y vamos a ver por qué es importante, ¿no? Entenderlo y por qué los maestros no los explican. Esto que está aquí es un tubito Venturi para que lo vayan conociendo, ¿sale? Y es un
es más útil y más usado de lo que pensamos, ¿no? Todos los días. Ok, bueno, las consideraciones previas que debemos de tener para este estudio, ¿no? Para este tema, que es el efecto Venturi. Vamos a pensar, como vamos a trabajar con flujo, con flujos, necesitamos primeramente entender que todo el ejemplo, lo que vamos a hablar en esta plática y lo que se maneja en física y en matemáticas son flujos ideales. En la naturaleza, como tal, los flujos ideales no existen, pero se manejan como flujos ideales en matemáticas, en física, en química, para facilitar el entendimiento del comportamiento, ¿no? De la energía y de la materia, ¿no? Para lograr pues establecer las fórmulas, las leyes, ¿no? Que gobiernan la materia, ¿no? En el universo. Entonces vamos a decir que el flujo, el flujo que nosotros vamos a estudiar, va a tener una viscosidad cero, va a ser incompresible. ¿Qué quiere decir? Que su densidad va a ser constante en todos los puntos. En cualquier punto del flujo, por ejemplo, este es un tubo con diferentes perforaciones. Entonces, este líquido que está aquí o este flujo que está aquí, este fluido, pues lo vamos a considerar que es ideal porque su densidad se va a comportar de la misma forma en cualquier punto del fluido. Entonces, aquí tenemos nosotros unos tubos que están siendo, con la presión del fluido y la presión atmosférica, están siendo equilibrados. Y lo que demuestran estos niveles nos está demostrando que la densidad es constante en cualquier punto del fluido. Entonces nosotros vamos a manejar nuestro fluido. Vamos a decir que es un fluido ideal. ¿Sale? Otro parámetro que hay que considerar es que el flujo es laminar. ¿Qué quiere decir? Que el flujo, todas las partículas se van a mover siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, en cualquier punto del flujo, sin importar en qué parte de la columna o de la secuencia de la tubería nos encontremos. Otro aspecto también de un fluido ideal es de que no vamos a tomar en cuenta la fricción. Por ejemplo, en problemas de cálculo de pérdidas por fricción en tuberías, se usa mucho, por ejemplo, en geología, nosotros utilizamos mucho estos cálculos para cálculo de pérdidas en tuberías, por ejemplo, en la conducción de petróleo, en los pozos petroleros, hay que calcular los cálculos por pérdidas de fricción. Entonces hay una rugosidad determinada en la tubería que frena las paredes del fluido y se comporta de esta manera, ¿sale? Hay un frente en la parte donde hay menos fricción, pues el fluido, ¿no? Tiene un avance, un frente más, con mayor velocidad que en las paredes, ¿no? De la tubería. Pero nosotros, en este caso, vamos a decir que la viscosidad y la rugosidad, o la fricción, perdón, tiende a cero, ¿verdad? Que no es despreciable. Y bueno, eso es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta, ¿no? Que vamos a trabajar con un fluido ideal. Ok, y bueno, el efecto Venturi, para entenderlo, vamos a basarnos en dos personajes en la historia de la física, que es Giovanni Battista Venturi. Es la fotografía de esta persona que nació en 1740 y murió en 1822. Él fue un físico italiano y fue la persona que describió el efecto Venturi. Él utilizó las ecuaciones de Bernoulli, de esta persona que está acá, para determinar el efecto Venturi. Y bueno, a raíz de este efecto Venturi, que él lo describe físicamente y matemáticamente, pues se inventó la bomba Venturi y el tubo de Venturi, ¿no? Como la fotografía que les enseñaba inicialmente. Y la persona que está acá es Daniel Bernoulli, que nació el 8 de febrero de 1700 y murió el 17 de marzo de 1782. En algunas biografías se maneja que murió el 12 de marzo, pero pues eso es, no, para lo que a nosotros nos interesa, que son sus ecuaciones, pues no es relevante, ¿no? Y él fue un matemático suizo, fue médico, se dedicó mucho a la estadística, tuvo una gran injerencia en la física, y él tiene una obra que es un tratado de hidrodinámica, perdón, que es donde él trata la ecuación
de Bernoulli, es donde él por primera vez la publica en ese tratado. Y bueno, pues él contribuyó, ¿no? en la ciencia que es la hidrodinámica, la elasticidad y en diferentes aspectos, ¿no? de la física y las matemáticas. Ok. Bueno, entonces, con los conceptos básicos, como ustedes ya la vez pasada les di una introducción de lo que era la física, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que manejamos lo que eran las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales, que había magnitudes elementales, fundamentales y derivadas, ¿no? No sé si lo recuerdan. Entonces, pues vamos a retomar, ya no lo voy a mencionar tan ampliamente, pero hay que recordarlo, ¿no? Entonces, la física es esa ciencia que se encarga del estudio del universo, y en el universo pues está constituido de materia, del espacio y a través del tiempo, ¿verdad? Y la manifestación de la energía en sus diferentes formas, ¿no? A través de la materia y los diferentes fenómenos que se comportan en el universo. Y bueno, dentro de la física hay una rama, ¿no? Que es la mecánica de fluidos, que está dentro de la hidrodinámica, ¿sí? Que la hidrodinámica es una rama de la hidráulica, o también la hidráulica se conoce como mecánica de fluidos. Y esta rama de la física se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en movimiento, ¿sale? Por eso se llama hidrodinámica, por el movimiento. También hay hidrostática también, que es la que estudia los líquidos en reposo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los elementos o las magnitudes principales que maneja la hidrodinámica? Pues se basa en la velocidad de un flujo, en la presión y en el gasto también, ¿no? De un líquido que está en movimiento. Y bueno, las aplicaciones de esta rama de la ciencia, de la física, de la hidrodinámica, pues se diseña mucho, por ejemplo, en canales, en acueductos, en tuberías, en la medición del caudal de un arroyo, por ejemplo, también, ¿no? En el caso de los arroyos que entran a la ciudad, es muy importante conocer el caudal para nosotros saber, en caso de desastres naturales, el comportamiento, ¿no? La hidráulica pues de esa sección, ¿no? De un arroyo, pues de algún canal, ¿no? En específico. Eh, y bueno, para tomar el tema de la densidad, acuérdense que la densidad está dado por esta letra, ¿no? La letra ρ, y representa la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Y aquí tenemos, ¿no? Que la M es la M de masa y la V es la de volumen. Y bueno, este término, pues ya en el tema pasado, pues fue solamente de densidad, ¿verdad? Entonces ya, pues ya está más que visto, ¿no? Ok, y bueno, también vimos el concepto de masa. Y es importante retomar estos conceptos porque pues los vamos a estar utilizando, ¿no? Constantemente, ¿no? A lo largo en la plática, y ustedes lo van a utilizar a lo largo del curso, ¿verdad? Que están tomando ahorita de física. Y pues la masa es la noción, ¿no? Que se tiene, y es una magnitud física donde puede uno indicar la cantidad de materia que tiene un cuerpo determinado. Y esta masa en el sistema internacional va a estar determinado, ¿no? Por unidades en kilogramos. Y bueno, también acuérdense que les mencionaba, ¿no? Que la masa tiene que ver con la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas que se encuentran, ¿no? En un cuerpo determinado. Y también va a tener una relación directa, ¿no? Con la inercia de los cuerpos, ya sea en movimiento o ya sea en los cuerpos en reposo. Entonces, aquí, por ejemplo, la diagramita que les ponía en la plática pasada de densidad, de la inercia de esta roca que está aquí, como su masa es muy grande, tiene una inercia muy grande, ¿verdad? Con respecto a la inercia del cuerpo, ¿no? Del ser humano, que es inferior, y por eso esta persona no puede cambiar su inercia, ¿no? De esta roca. ¿Sale? Ok. Y bueno, otro concepto que necesitamos nosotros para entender el efecto Venturi es el gasto. El gasto en física está representado, ¿no? Por la letra G mayúscula, y el gasto va a ser el volumen
que pasa o que fluye en un tiempo determinado por un área determinada, ¿sí? Y bueno, el volumen, acuérdense que va a estar dado en mililitros, en litros o en metros cúbicos, ¿sale? En el sistema internacional. Y la T, que es la T de tiempo, pues va a estar dado en segundos. Entonces, el gasto es la cantidad, perdón, es el volumen que pasa en un área determinada en un tiempo determinado. Entonces, vamos a poner que gasto se denomina como la velocidad de flujo volumétrico y es la suma, ¿sí? Y es de suma utilidad, perdón, para las mediciones industriales. Ok. Ahorita vamos a ver el concepto de flujo y vamos a ver la diferencia que hay, ¿no? Los dos conceptos son muy parecidos, gasto y flujo son muy similares. Entonces, vamos a ver flujo, ¿no? Entonces, el flujo se define como la cantidad de masa de un líquido que fluye a través de una tubería en un segundo determinado. Entonces, miren, el concepto de flujo es la cantidad de masa, ¿sí? La cantidad de masa de líquido. O sea, tiene que ver con la masa, ¿verdad? De la materia. Y me voy a regresar. Y gasto tiene que ver con, el volumen, ¿sí? El volumen de ese fluido o ese líquido. Entonces, aquí no importa la masa, no importa la densidad, lo que importa es el volumen de ese líquido que pasa por un área en un tiempo determinado. ¿Sale? Ese es el gasto, ¿no? Tiene que ver con el volumen. Sería como, esto también se le puede llamar como flujo volumétrico y a este se le puede llamar flujo másico, ¿verdad? Porque tiene que ver con la masa, ¿sí? Entonces, el flujo va a estar dado en la masa que está dada en kilogramos en un tiempo determinado que va a estar dado en segundos. Ok. Y bueno, otro concepto que se necesita para entender el concepto del efecto Venturi es el concepto de la ecuación de continuidad. ¿Y qué nos dice la ecuación de continuidad? Si nosotros tenemos una tubería, como en este caso que está aquí, nos va a decir que la masa total del fluido que circula este tubo va a ser igual en cualquier punto de la tubería, sin importar el diámetro, ¿verdad? Si varía el diámetro, no va a importar. Lo que importa en la ecuación de continuidad, que siempre se va a conservar, la cantidad de masa total. No importa las variaciones que hay en el diámetro de la tubería. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un área 1 y una velocidad 1. ¿Sí? Y esta masa tiene que ser siempre la misma en cualquier punto. Aquí donde hay un estrechamiento en la tubería, ¿sí? Se dan cuenta que esta distancia que hay aquí aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Porque este volumen que está aquí se tiene que distribuir a lo largo de la tubería para conservarlo, para mantener la ley de la conservación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando el área en esta área, en esta zona de la tubería es más grande que en esta parte, disminuye el área, pero aquí lo que aumenta es la velocidad, ¿sí? Para conservar la cantidad de masa, ¿no? Que va a estar pasando en un punto determinado de la tubería. Eso es lo que dice la ley de la continuidad, perdón, la ecuación de continuidad. En otras palabras, se puede decir que el fluido que se desplaza, ¿no? En la tubería va a ser siempre el mismo, ¿no? El mismo volumen a lo largo de la tubería. Ok. Y aquí, por ejemplo, tenemos una manguera, ¿verdad? Cuando nosotros regamos las plantas, que estamos en el jardín, ¿verdad? Y queremos nosotros, pues, aumentarnos el chorrito de agua, ¿nosotros qué hacemos? Le ponemos el dedo, ¿verdad? A la manguera. ¿Y qué hacemos? Reducimos el área de la manguera con el dedo, le aplastamos y reducimos el área. ¿Y qué es lo que pasa? Por la ley de la conservación de la masa, pues este flujo que viene aquí debe de ser también el flujo que está saliendo, porque no se puede quedar aquí estancada el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace en la reducción del área? Aumenta la velocidad, ¿verdad? Con el aumento de la velocidad, pues nosotros obtenemos un mayor alcance, ¿no? Es lo que hacemos nosotros
Inconscientemente, cuando estamos regando las plantas, aplicamos la ley de la ecuación de la continuidad, ¿verdad? De la materia. Entonces, es un ejemplo típico, un ejemplo muy común, ¿no? Que utilizamos día a día y que podemos representarlo fácilmente, ¿no? Con la ecuación de continuidad. Y bueno, otro concepto básico que nosotros debemos de entender para conocer, ¿no? el efecto Venturi, pues es el principio de Bernoulli. Y el principio de Bernoulli dice que se establece dentro de un flujo horizontal de fluidos, ¿sí? Los puntos de mayor velocidad de dicho fluido deberán tener una presión menor a los puntos que cuentan con una velocidad de menor fluido. ¿Sale? Ok, y aquí está la representación, ¿no? Este es el principio de Bernoulli, donde tiene que haber una igualdad en dos puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto 1, ¿sí? Con una presión 1. Esta es la presión 1, ¿sí? Esta es una tubería que tiene una diferencia de diámetro, ¿verdad? Aquí tiene un diámetro y acá en la salida tiene otro diámetro, ¿verdad? Mayor. Entonces, Venturi se basó en este principio para describir lo que es el efecto Venturi, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, una partícula, un flujo de movimiento. Vamos a tener una fuerza o un trabajo que va a darle empuje, ¿no? Que le va a dar movimiento a ese flujo a través de la tubería. Y vamos a tener una presión 1, ¿sí? Vamos a tener una densidad y una velocidad de un flujo a una velocidad 1, ¿sí? Vamos a tener la gravedad, que es G, es la fuerza de gravedad, ¿no? La aceleración. Vamos a tener una altura 1 con respecto a un plano de referencia. Este es el plano de referencia. Y tenemos esta altura. ¿Y qué dice el principio de Bernoulli? Que estas leyes que están aquí interactuando, estas fuerzas, tienen que ser iguales acá, en el otro punto, en la tubería, ¿no? Sin importar el diámetro o la altitud, siempre deben de ser las iguales, ¿no? Entonces la ecuación debe de ser lo mismo, ¿no? La presión 2 debe también ser igual a la presión 1. La densidad pues va a ser igual también, ¿no? Que como es el mismo fluido, pues va a conservar la misma densidad. Y el volumen también, y también las fuerzas, ¿no? de gravedad. Y lo que va a cambiar es la altura, ¿no? La altura 2 con respecto a la altura 1. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que es la P1 es la presión de fluido, ¿no? Lo que dijimos ahorita en el punto 1. P2 es la presión del fluido en el punto 2. B1 es la velocidad del fluido en el punto 1 y B2, ¿sí? Es la velocidad del fluido en el punto 2. Y así sucesivamente, por ejemplo, H1 es la altura del fluido en el punto 1. Aquí está con Y, ¿no? Aquí un error de dedo aquí. Entonces, esto es la altura 1 y aquí debería decir Y2, que es la altura del fluido en el punto 2, ¿sí? Rho, que parece la P minúscula, ¿no? De nuestro alfabeto, es la densidad del fluido, ¿sí? Aquí está la densidad del fluido. Y G, que es la aceleración gravitacional, que es 9.81. Es esta parte de aquí que se representa, y va a ser lo mismo en los dos puntos. Delta X es el segmento, ¿no? Viene siendo como la altura del cilindro, ¿verdad? Como tenemos que calcular un volumen, ese volumen que está aquí, pues necesitamos delta X, ¿no? El cambio de delta X. Aquí, por ejemplo, en esta parte de la tubería, pues es mayor, ¿verdad? Es más grande el delta X que en esta parte, ¿no? Que delta X2. Como aumenta el diámetro, se distribuye el volumen del fluido en esta área y disminuye delta X para compensar todas las fuerzas, ¿no? Que están interactuando en este punto en el fluido. Ok, bueno. Y bueno, el efecto Venturi, pues es un fenómeno que ocurre en una tubería donde tiene un estrechamiento, ¿no? Es un movimiento que se genera, ¿no? Dentro de una tubería que se estrecha, ¿no? En alguna parte de la tubería. Aquí, por ejemplo, tenemos un tubo de Venturi. Aquí tenemos también un tubo de Venturi. Y tenemos un área, que es el área 1, ¿sí? Y tenemos una velocidad 1 en
en una parte en esta parte de la tubería, en la parte más ancha, y tenemos un área 2 con una velocidad 2, ¿verdad? En la parte más estrecha del tubo. Y para que el efecto Venturi se pueda entender o para que se pueda dar, tenemos que entender también lo que mencionamos hace rato, lo que es el principio de continuidad, ¿no? Que es el caudal. El caudal, bueno, lo mencioné, también es el gasto, ¿verdad? El gasto o caudal son sinónimos. Entonces, ¿qué dijimos que era el caudal? Era la cantidad de volumen que pasaba en un tiempo dado por un área determinada, ¿verdad? En un segundo, ¿no? Es la cantidad de volumen que pasa en un segundo por un área determinada. Ese es el caudal. Y tiene que ser el mismo volumen que pasa en esta área, tiene que ser igualado en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el área 1 es mayor que el área 2. Y para que se conserve el principio de continuidad y para que el mismo volumen pase a través de este punto, la velocidad 2 tiene que aumentar. Entonces, esta área aumenta. Entonces, cuando este principio, el principio de caudal nos está diciendo que el fluido se mantiene constante en una sección del punto y en la otra sección también va a mantenerse constante. Aquí, por ejemplo, tenemos dos puntos. Tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2 en el tubo de Venturi. Estos dos tubitos que están aquí representan la presión, ¿verdad? La presión atmosférica, cómo compensa la presión interna, ¿verdad? Del flujo. Entonces, en un tubo de Venturi, si nosotros hacemos un orificio, esta presión tiene que ser compensada en algún punto por la presión atmosférica y la va a mantener ahí, no la va a detener. ¿Sale? Y en este punto, la presión interna, la presión del Venturi en esta parte, en este estrechamiento, si hacemos un orificio, también va a ser compensada por la atmósfera en algún punto. Pero como dijimos que aquí la velocidad aumentaba para compensar el caudal, aquí como aumenta la velocidad, disminuye la presión en este punto. Por eso aquí la columna de atmosférica es mayor que acá porque está compensando, ¿no? La caída de presión. Entonces, para compensar esta presión, aquí tiene que haber una caída de presión. Y este diferencial de altura es el diferencial de presión que hay en este punto, ¿no? Del Venturi. Aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad 2 y la presión 2, que es en este punto. ¿Sí? Y acá tenemos, en este punto, tenemos la velocidad 1 y presión 1, y tenemos el área 1 también. ¿Sale? Y aquí tenemos el área 2. ¿Ok? Bueno, si nosotros... a ver. Ok. Y bueno, aquí está, ¿no? Esta es la ecuación del principio de Bernoulli. Aquí lo tenemos representado. Y tenemos que en este punto del tubo de Venturi también necesitamos entender el teorema de Bernoulli, ¿no? El principio de Bernoulli para entender el efecto Venturi. En un tubo de Venturi nosotros podemos acelerar, aumentar la velocidad en este punto, de tal modo que la presión de este punto puede llegar a ser negativa que la presión atmosférica. Y este equilibrio entre la presión atmosférica y la presión del punto 2 se rompe y esto puede provocar una succión en el tubo de Venturi. Entonces, por ejemplo, en la industria, para utilizar los tubos de Venturi para hacer inyección de algún compuesto químico o de pues de otro líquido, ¿no? Para meterlo por un tubo de Venturi y hacer lo que ingrese a otro fluido, pues se utiliza un tubo de Venturi, ¿no? Y se utilizan estos principios, ¿no? Para hacer una caída de presión en esta parte del estrechamiento del tubo, hasta que esta presión se vuelve negativa con respecto a la atmosférica, y entonces se succiona, ¿verdad? Hay una succión aquí del líquido. Entonces nosotros cuando tenemos un tubo de Venturi, cuando nosotros encendemos la bomba, ¿no? Que tenemos una bomba de agua y está aventando, ¿no? el fluido, pues esperaríamos que el líquido saliera por aquí, por el orificio del Venturi, ¿no? Entonces pasa lo contrario. Es tan grande la velocidad que pasa por este punto
que la presión se vuelve negativa y se puede hacer una succión a través de este edificio, ¿no? Ok, y bueno, en las aplicaciones, por ejemplo, del efecto Venturi, por ejemplo, tenemos este vehículo, que es un vehículo de carreras, y este es el tubo Venturi, ¿verdad? Es una ejemplificación, esta es la forma del vehículo, y estos vehículos de carreras, pues traen en la parte de abajo de la carrocería del vehículo, traen como unas canaletas que obligan a que el aire entre y se canalice, ¿no? A través de la carrocería del vehículo por la parte de abajo, así como está representado aquí el diagrama, ¿no? Viene el flujo de aire, ¿sí? Se mete por debajo del vehículo y aquí crea una baja presión. Y esta baja presión lo que le da al vehículo, le da un empuje, ¿no? Porque aquí, como en el Venturi, hay un aumento en la velocidad del flujo, pues el vehículo esa velocidad la aprovecha, ¿no? El aumento de la velocidad del flujo de aire lo aprovecha para aumentar su velocidad. Y los alerones que están acá también tienen una función, pero para contrarrestar el efecto, ¿no? de la baja presión, porque se crea una baja presión en la parte inferior, ¿no? del vehículo y se crea una alta presión en la parte de arriba del vehículo. Entonces, de tal modo que el vehículo evita, pues, despegarse, ¿verdad? Que salga volando, ¿no? Como si fuera un avión. Esa es una aplicación. Luego tenemos esta, por ejemplo, también, ¿no? Lo que les mencionaba hace rato, que es aquí tenemos un tinaco, ¿sí? Podemos tener aquí fertilizante, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos tener una bombita de agua para que haya un flujo de agua con una presión. Esta llave que está aquí sirve para reducir la presión en este punto y obligarla a que pase por aquí el flujo por el tubo de Venturi. Entonces aquí, como la tubería viene con un diámetro determinado, viene a una velocidad 1 y a una presión 1. Al pasar por el estrechamiento del tubo de Venturi, pues ocurren esos cambios de presión, ¿verdad? De tal modo que en lugar de salir agua por aquí, salir líquido, ocurre la succión por el principio de continuidad, ¿no? de la materia. Y aquí tenemos una plantita. Entonces, el agua que viene aquí común y corriente, sin nutrientes, viene a la planta y nosotros podemos tener el tubo de Venturi con alguna sustancia, ¿no? Con algún fertilizante que se va a meter a la tubería de riego y va a alimentar esta planta que está aquí. Nosotros por aquí, por ejemplo, podemos derivar otra tubería que no va a ser afectada o no va a ser contaminada, ¿verdad? Por este flujo de fertilizante que viene acá. Entonces, para eso es una de las utilidades, ¿no? de los tubos de Venturi. También puede ser agua, por ejemplo, de agua corriente, ¿no? De lluvia. Y esto podría ser cloro, por ejemplo, ¿no? Y podría meterse aquí para sanitizar el agua, ¿verdad? Entonces, es uno de los usos del efecto Venturi. Aquí, por ejemplo, tenemos, este es en un campo agrícola, tenemos diferentes tubos de Venturi. Aquí está, se usan para diferentes fines, ¿no? Entonces, cada tubería se utiliza para meter un nutriente diferente. Puede ser, por ejemplo, se podría estar inyectando ácido fosfórico, por ejemplo. Aquí se podría estar nitrógeno, potasio, calcio. Inclusive se podría estar inyectando, no sé, nutrientes de ácido húmicos, una infinidad, ¿no? de nutrientes que se usan en la agricultura y que se inyectan al agua de riego, ¿no? Esta es la tubería principal, ¿sí? Y el tubo de Venturi que hace, que viene de los tanques de alimentación, de los fertilizantes, y se mete aquí, ¿verdad? Se mete a la inyección y lo manda a la tubería principal, ya lo manda al cultivo, ¿no? Con sus nutrientes. Y estos son fluxómetros, esto indica la cantidad de volumen que está pasando, ¿verdad? El gasto que está teniendo el Venturi, ¿no? En este punto, para saber cuántos litros están entrando por segundo, ¿no? A la tubería y poder nosotros, pues, hacer una relación, ¿no? De la tubería principal, qué gasto tiene. Acuérdense que el gasto es el volumen que pasa por una determinada, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula del gasto,
tenemos el volumen y en función del gasto nosotros podemos saber cuánto fertilizante o cuánto compuesto químico nosotros podemos inyectar, ¿no? Para no afectar la plantación. También en minería también se utiliza mucho para meter los ácidos que van a afectar los minerales, ¿verdad? Para separar los diferentes compuestos químicos, ¿no? En un yacimiento mineral también se utilizan tubos de Venturi, ¿no? Para hacer la inyección de ácidos, hacer la disolución de los minerales y obtener, ¿no? el elemento químico que queremos beneficiar. Aquí también, otra aplicación en la vida práctica, ¿no? Este es el ala de un avión, ¿sí? Y ustedes ven, por ejemplo, que aquí está más o menos plano, ¿no? El alerón, y aquí tenemos una curva muy pronunciada, ¿sí? Entonces, las partículas de aire, cuando chocan con el ala del avión, esas partículas tienen un recorrido mayor, recorren una distancia mayor que las partículas que van por debajo de la ala del avión, ¿verdad? Entonces, en este punto B, la velocidad, aquí dice aproximadamente, ¿no? Que son 60 metros por segundo. Es la velocidad en el punto B del aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el principio de continuidad? Que para igualar el flujo de materia que hay en este punto y para que al final acá sea el mismo flujo de materia, debemos de incrementar la velocidad, ¿verdad? La velocidad del flujo. ¿Y qué es lo que pasa? Como consecuencia, cuando aumentamos la velocidad del flujo, pues disminuye la presión, ¿verdad? Entonces hay una baja presión encima del ala y acá hay una presión más alta. Y es lo que va a producir la fuerza de empuje, ¿no? En los aviones o fuerza de sustentación también se le llama, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones pues en la aeronáutica, ¿no? Del principio de Bernoulli y el efecto Venturi, ¿verdad? En las salas de avión. Y bueno, esta es una mina se les llama de galerías, ¿no? O subterránea. Y aquí viene la tubería, por esta tubería se oxigena, ¿no? En las personas que trabajan aquí, como hay maquinaria, pues hay emisión de gases, ¿verdad? Hay emisiones pues de monóxido de carbono, hay polvo, hay humedad, hay una serie, ¿no? de contaminantes que están dentro del túnel, ¿verdad? De la mina. Y se utiliza el efecto Venturi. En la parte alta de la mina, en la parte superior, se ponen bombas de aire que producen un efecto de Venturi. Y ese efecto Venturi, ¿qué hace? Saca el aire de la mina, el aire contaminado, lo saca de la mina y estas tuberías meten aire fresco, aire limpio a la mina, ¿verdad? Para mantener oxigenado a los trabajadores, ¿no? Y pues no se enfermen y tengan pues unas mejores condiciones de trabajo. Aparte de que la maquinaria necesita también oxígeno, ¿no? Para hacer la combustión en los motores. Entonces sí es muy importante, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista, pues, de la salud, ¿verdad? Los trabajadores, que se mantenga el aire siempre fresco. Y para esto, como son grandes profundidades, por ejemplo, a mí me tocó estar en una mina en Guanajuato que andábamos a 3,000 metros de la superficie abajo en la mina. Entonces, pues sí es una columna de aire bastante grande para poderla mover, ¿verdad? Entonces, arriba sí hay unas turbinas muy potentes que a través del efecto Venturi movilizan toda la masa de aire. Y bueno, pues ya sería todo por mi parte y pues nada más decirles que nosotros estamos en la universidad y pues tenemos 3 carreras ahí en el Departamento de Ciencias de la Tierra, de la UAPS. Tenemos la carrera de Gestión y Ciencias del Agua y tenemos la carrera de Geólogo y la carrera de Geología Ambiental, ¿verdad? Tenemos 3 carreras ahí. Y bueno, no sé si tengan preguntas, me voy a salir aquí de la presentación. Si tengan alguna duda por ahí. Chicos, ya está abierto el chat. Si tienen alguna duda o pregunta, a través del chat pueden escribirla.
¿No tienen ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Otro de las aplicaciones del efecto Venturi en el área de salud las encontramos en las mascarillas PVC. Sí. También es otra de aplicación que podríamos también considerar, ¿no? Donde hay una mezcla del flujo del aire y del oxígeno y que ayuda a regular y hacer más silencioso este paso, ¿no? Con esta utilidad. Sí, también las aspiradoras, las domésticas, también tienen su principio es en el efecto Venturi, ¿no? Tiene una bomba un motor que produce una corriente de aire y esa corriente de aire crea un vacío dentro de la aspiradora y es lo que hace que aspire en la boca, ¿no? de la aspiradora, aspire el polvo, ¿no? El polvo. En los bomberos también, ¿no? En las mangueras para agregar el espumante para mezclar, ¿no? Las mezcladoras Zetas para mezclar el agua y el espumante para el momento de utilizar. Las bomberas también ahí es otro efecto, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta de Axel, que no es del tema, dice, pero sí le interesaría saber qué otras materias hay en el Departamento de Geología de la universidad. ¿Qué otras carreras? ¿Carreras o materias? Carreras, perdón. Bueno, nosotros tenemos en el Departamento de Ciencia de la Tierra, tenemos geología ambiental y gestión de ciencias del agua. Y la universidad, pues, está dividida en áreas de conocimiento, ¿no? Está el área de ciencias agropecuarias, el área de ciencias sociales y humanidades, y estamos nosotros en el área de ciencias de la tierra y ciencias del mar. Entonces, en estas áreas, por ejemplo, en la de ciencia agropecuaria, pues están todas las de agronomía, agronegocios, médico veterinario, está licenciado en agronegocios. ¿Cuál otra? Agronomía. Y creo que son todas. Y en ciencias del mar, pues está la de biología marina, geología, la de gestión y ciencias, hay una de protección civil, está la de fuentes de energías renovables. Bueno, hay un montón de carreras, son más de 30 carreras en la universidad, ¿no? Y las de humanidades, pues están todas las de filosofía, derecho, ciencias políticas, economía. Entonces, si entran a la página de la UAPS, métanse al área de oferta educativa y ahí van a estar toda la lista, ¿no? de carreras. En la universidad, pues tenemos varios campus, ¿verdad? Está el campus de Cabo San Lucas, tenemos otro aquí en La Paz, que es la matriz, hay en Loreto y en Guerrero Negro, y hay otra en Ciudad Constitución. Y no se manejan las mismas carreras, ¿no? En los campus. Entonces, hay que checar eso, ¿verdad? Si quieren ustedes estudiar alguna carrera, hay que checar en qué campus están. Las carreras como las de geología y todo eso están concentradas en la matriz porque están todos laboratorios, ¿no? Como son carreras de ciencia, involucran instalaciones, ¿no? Entonces nosotros en la carrera, pues nos apoyamos alrededor, son como 30 laboratorios, ¿no? Los que le da apoyo a la carrera de ciencias, ¿verdad? Ya sea de geología o de biología, ¿no? Entonces nosotros compartimos laboratorios, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que entrar a la página de la UAPS y checar ahí todas las... Se me escapa, ¿no? Porque hay un montón de carreras nuevas. Son muchas. Sí. Exacto. Son muchas. Por aquí tenemos a Carlos Iván que tiene una duda. Le quedó una duda de cómo puede controlar ese efecto Venturi, dice Iván. Ok. A ver. Por ahí lo explicaste en las diapositivas. A ver. Voy a volver a poner la presentación. Y... A ver. Bueno. Bueno, los tubos de Venturi. Vamos a vernos a la primera. Ok. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Sí se ve, maestra? Sí, claro. Okay. Sí. No la voy a poner en grande, ¿no? Para estar cambiando diapositivas. Ok. Este es un tubo de Venturi comercial. Sí, estos te los venden Normalmente estos te los venden en las tiendas agrícolas, donde venden suministros agrícolas de bombas de agua, tuberías, porque este es muy común en la agricultura para inyectar fertilizantes.
Entonces aquí a este tubo de Venturi le llevo una manguerita aquí, una manguera como de pues varía el tamaño del Venturi, hay unos gigantescos, ¿no? En minería se manejan unos de 1 metro, de 2 metros de diámetro. Entonces, varía el tamaño. Pero este, por ejemplo, para que se den una idea, este les cabe en la palma de una mano, ¿sí? El tamaño de este Venturi. Y aquí traen una llavecita que no está en esta imagen. Y esta llavecita tiene aquí para regular el flujo, ¿verdad? De la entrada del líquido. Y la otra es, también se pueden hacer, los tubos de Venturi se pueden hacer artesanales, ¿no? Muchos los hacen de botellas en base de refresco. Las juntan, ¿no? Y hacen sus tubos de Venturi, ¿no? Para hacer demostraciones, experimentos nada más. Y bueno, aquí en este diagrama, pues aquí se acuerdan que les expliqué que hay dos tubitos, ¿no? Que son como idealizados, ¿no? La presión que hay aquí en el tubo de Venturi está controlada, ¿no? Por el trabajo externo que hay en el flujo, ¿verdad? Y este trabajo externo, pues nos lo va a dar puede ser una bomba de agua, ¿no? Inclusive hasta con una bombita de esas de pecera, ¿no? Se puede hacer un Venturi. Entonces, si yo regulo ese trabajo externo, puedo regular también la presión en el Venturi, ¿sí? Y yo puedo jugar con esa presión, de tal modo que si yo pongo aquí dos tubos, pongo un tubo aquí en la primera sección, en la sección A, y pongo un tubo en el estrechamiento del Venturi, pues yo puedo manipular con la presión atmosférica que esté ejerciendo una fuerza sobre este orificio. Puedo manipularla de tal modo que se encuentren en equilibrio las dos, sin que haya una succión y sin que haya una salida de líquido, ¿verdad? ¿Sale? Si yo aumento la velocidad aquí en el caudal, voy a disminuir la presión y voy a hacer que esto se inyecte un líquido, ¿verdad? Hay Venturis, por ejemplo, que son para experimentos, ¿no? Escolares, que son de vidrio, son transparentes. Entonces, o son de acrílico transparente. Entonces aquí se pone un colorante, se pone un recipiente con un colorante y aquí se pone agua común transparente y se ve cómo está entrando el colorante y se ve cómo se mezcla, ¿verdad? Aquí la inyección a través del Venturi y cómo se mezcla con el resto del flujo. Entonces, ¿cómo podemos controlar la presión? Pues controlando acá, ¿no? El trabajo externo que hay del flujo. ¿Sale? Carlos Jiménez también preguntaba que si existen desventajas al utilizar este efecto Venturi. Sí, por ejemplo, una de las ventajas que tiene el efecto Venturi es que si nosotros tomamos la presión de la misma tubería, a ver, déjame ir para acá, aquí. Si yo uso la presión, aquí, por ejemplo, obviamente, no, esto en la naturaleza no puede pasar porque no hay gravedad aquí, no debería estar al revés, no debería estar el Venturi abajo. Entonces aquí vamos a suponer que hay una bomba que está elevando, ¿no? el gasto, ¿sale? Entonces, si yo tomo de aquí parte del flujo para elevar yo aquí mi velocidad, estoy sacrificando acá presión y estoy sacrificando velocidad, ¿no? En la tubería principal. Entonces, ¿cuál sería la desventaja aquí? Que si yo bajo mucho la presión en este punto, podría yo contaminar esta agua que está limpia. Si yo pusiera aquí una manguera, no sé, para tomar, y estoy confiado de que mi Venturi y todo mi sistema está trabajando bien, podría tener el riesgo de que estos compuestos químicos, por una caída excesiva de la presión, podría contaminar yo el resto del fluido, ¿no? Esa sería una de las ventajas. Entonces aquí lo que se hace comúnmente, se pone una bomba aparte, ¿verdad? Una bomba de elevación aquí, independiente del resto del flujo. Entonces yo aquí ya puedo controlar mi presión y mi velocidad. Sí, aquí está la valvulita auxiliar que les decía. Esa sería una de las ventajas, ¿no? Del uso del efecto Venturi. En los autos, algo que no les mencioné es que estos automóviles, pues a los aficionados a las carreras, ustedes saben que van a una velocidad pues arriba de los 300 kilómetros, ¿no? Por hora. Una de las ventajas es de que si nosotros rompemos la inercia, ¿no? Que lleva este vehículo, por ejemplo, en una curva, y llega a agarrar un brinco o un bache, el vehículo se rompe
este equilibrio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen los vehículos? Pues salen volando, ¿no? ¿Se acuerdan de los accidentes, ¿no? En las carreras de la Fórmula 1 pues que los vehículos salen volando, ¿no? Literalmente salen volando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe este equilibrio, ¿no? En cualquier movimiento es muy inestable. Entonces, esa es una gran desventaja, ¿verdad? Que debemos de mantener en condiciones óptimas, perdón, el sistema, ¿no? En el que está trabajando el efecto Venturi. ¿Sale? Igual acá, a ver, igual acá en las avionetas, en los aviones, por ejemplo, cuando vuelan los aviones y que hay una nevada, por ejemplo, o que hay con la caída de presión también cae la temperatura, hay una pérdida de temperatura. Y cuando son demasiadas bajas las temperaturas, se acumula hielo aquí, en las alas de los aviones. Y pues eso, pues rompe con la aerodinámica, ¿no? De la ala y pues ya saben lo que sigue, ¿no? Sí, perdón. Gracias. Pues creo que tenemos otras preguntas, pero son más como que específicas. Dice, ¿cuántos dinamómetros se encuentran en un medidor Venturi? Pues ya son más como de construcción de los automóviles, de los vehículos. Y dice otra que si se podría conducir por el agua con la suficiente velocidad. Creo que ya son más específicas, ¿no? Como un submarino o como ¿Se podría conducir por el agua con la suficiente velocidad? ok, por la superficie del agua sí se puede, claro, Sí. sí es posible. Y bueno, sería una combinación de velocidad con la forma, ¿no? Como los hidroaviones, ¿verdad? Que pueden, en vez de aterrizar, no acuatizan, ¿no? Ajá. Entonces, sí se puede. Inclusive cuando nosotros lanzamos una piedra, ¿no? Que la lanzamos en el lago, ¿verdad? Que va haciendo patitos, pues es una combinación de velocidad pues tiene que ver con la densidad del agua, con muchos factores físicos, ¿no? Que intervienen ahí en ese fenómeno, pero sí es posible. Pues son las últimas preguntas. Si ya no tuvieran otras preguntas, pues daríamos por concluido esta conferencia del día de hoy, el cual el tema que vimos fue efecto Venturi, impartido por el geólogo Efraín Pérez del Departamento de Ciencias de la Tierra. Muchas gracias, Efraín, por compartirnos toda esta información. Gracias a ustedes.